Hola a todos, tal y como os hemos prometido en el directo de Instagram, vamos a dejar colgados los talleres que hagamos estos días de confinamiento, así bautizado. Estos días que estemos en casa, todos los talleres que lancemos os los vamos a dejar subidos a la plataforma de YouTube y vamos a intentar también dejarlas subidas en redes sociales. Si por el peso de la misma no pudiéramos en redes sociales, bueno, en el canal YouTube vais a tener todos los talleres que impartamos estos días. Entonces, este en concreto lo teníamos previsto para hacer en la oficina, como todos bien sabéis, por el tema del famoso COVID-19 nos ha sido imposible, pero hemos pensado que sería posible e interesante, como dijimos, daros toda la información estos días para desde casa poder viajar, con lo cual pues vamos a intentar proceder a ello. En concreto este lo iba a hacer mi compañera Celia, pero pues por problemas técnicos desde casa no le ha sido posible realizarlo, con lo cual os lo voy a impartir yo. De todas formas, al final de la presentación vais a tener su correo para cualquier pregunta o cualquier cosa más directa que queráis hacerle, le podéis preguntar directamente, ya que Celia ha estado en este país visitándolo, ha tenido la suerte de poderlo visitar y siempre pensamos que es más interesante cualquier duda ya más técnica y más personal, quizá que habléis con la persona en cuestión que ha visitado el destino. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Vamos a ver si esto quiere funcionar. A ver, ahí está. Bueno, no hace falta que nos entretengamos más en las presentaciones, ya nos conocéis, somos tres en la oficina de Gran Vía Marqués del Turia. Estoy yo, Lorena, y están mis compañeras Gloria y Celia, que más o menos todos conocéis de ferias y de visitar la oficina. Entonces, para lo que nos hemos reunido hoy y nuestro fin de acercaros destinos a casa en este tiempo de confinamiento, hemos mantenido la idea de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque nos parece un país súper interesante, a la par que desconocido. Es verdad que puede dar igual una idea de otra cosa, es decir, por lejanía o por ubicación a mucha gente le tira para atrás, pero es verdad que es un sitio de verdad fabuloso. Entonces empezamos un poquito la presentación contándoos qué es lo que es necesario para viajar a Nueva Zelanda. Bueno, pues para viajar a Nueva Zelanda es imprescindible tener el pasaporte en vigor, como siempre os decimos, mínimo 6 meses desde que volvéis a España, que esto siempre digo que genera mucha duda y es verdad, es decir, tiene que estar mínimo 6 meses desde que volvemos, no desde que iniciamos el viaje. Además, Nueva Zelanda tiene un sistema de visados electrónicos que se llama ETA, el cual tenemos que hacer para poder entrar, tipo el que hacemos para Estados Unidos o el que hacemos para visitar otros países. Es un conjunto de 2 islas, la isla norte y la isla sur. Entre ambas tienen una superficie de 268.000 kilómetros y tienen en total 4.930.000 habitantes. Ahora os explicaré un poco cómo está repartida esa población. Tenemos una diferencia horaria de más 13 horas aproximadamente y luego por el sitio en el que está ubicado tiene estaciones contrarias a nosotros, es decir, como prácticamente son nuestras antípodas, nuestro invierno es su verano y nuestro verano es su invierno, es decir, que la mejor época para viajar es nuestro verano, no, al revés, nuestro invierno, perdón, que al final te lías con los cambios. Entonces, es verdad que se puede viajar durante todo el año, pero si viajáis en su invierno encontraréis ciertas complicaciones a la hora de accesos a glaciares o a zonas donde haya nieve o hielo. Con lo cual sí se puede viajar todo el año, pero hay que tener ciertas precauciones y ciertas cosas en cuenta, porque es verdad que pues luego pueden ser un impedimento, ¿vale? El idioma oficial es el inglés y el maorí. El maorí,
para nosotros es desconocido, pero para ellos es su lengua, ellos tienen como segunda lengua el inglés. Y luego la moneda es el dólar neozelandés, que aproximadamente os pongo en la diapo la equivalencia, pues aproximadamente un euro son 1,85 dólares neozelandeses. Bueno, pues los maoríes fueron los primeros habitantes de Nueva Zelanda, ¿vale? Para ellos Nueva Zelanda es, en su idioma se llama Aotearoa, ¿vale? Y significa la tierra de la gran nube blanca. Es una mezcla de historia europea y maorí, con lo cual la mezcla cultural es bastante importante. Como os decía, pues es un país que tiene una gran tradición y luego mucha mezcla asiática, mucha mezcla de la parte del Pacífico y ellos mismos, mucha mezcla de sus aborígenes, de su gente pues maorí, que fueron los que fundaron, por así decirlo, el país. En un itinerario ordinario, es decir, yo aquí hago una propuesta de lo que podemos hacer, pero realmente lo podemos montar a medida como vosotros queráis. Sí que es cierto que para viajar a Nueva Zelanda necesitamos como mínimo, siempre lo decimos, entre 15 y 20 días, porque perdemos prácticamente 2 días para ir y 2 días para volver. Con lo cual, dependiendo de cómo montemos el itinerario, entraremos por la isla norte o por la isla sur. Y esto también condicionará la compañía con la que volemos. Normalmente Air New Zealand tiene vuelos vía Londres, que será lo más común, pero luego entrando por la isla sur, yo he montado muchos itinerarios entrando por Dunedin o por Christchurch con Qatar Airways, ¿vale? Que tiene varios vuelos a Dunedin o a Christchurch, con lo cual va a depender un poco siempre de los días que vosotros tengáis para hacer el viaje. Así nosotras procederemos con el orden. Entraremos o bien por la isla norte o bien por la isla sur, ¿vale? Y repartiremos los días más o menos según veamos. Es cierto también que la isla sur es la más grande, con lo cual siempre le dedicamos más tiempo, pero partiendo de la idea que lo normal es que dediquéis mínimo 15 días, pues intentaríamos hacer ahí un reparto más o menos igualitario, pero siempre la isla sur se va a llevar más días porque en extensión es más grande. Luego además añadiros que las islas no tienen una gran infraestructura de carreteras, con lo cual a veces para llegar a un sitio tenemos que bordear toda la isla por la carretera de la costa, con lo cual eso nos hace perder también bastante tiempo. Por eso es que os decimos siempre que hay que ir con bastantes días, porque nos va a robar bastantes días. Entonces, en un itinerario, un poco para que tengamos una base de lo que podría ser la visita por el país, os hemos puesto esta idea que sería entrando por el norte y saliendo por el sur. Vamos a entrar un poco en detalle en cada sitio, pero os digo que podemos acoplarlo realmente a lo que vosotros queráis, a los días que tengáis o a las ideas que nosotras os demos, ¿vale? Esto es una idea base para un poco poder lanzar el taller y poderos dar un par de tips de cada sitio, sin que sea un tostón, perdonadme la palabra, el que os esté contando la historia, ¿vale? Entonces, se pueden hacer de varias formas el itinerario por Nueva Zelanda. Una primera idea sería organizada para intentar coger el máximo de servicios de habla castellana. No es un sitio donde sea fácil encontrar guías de habla castellana, con lo cual, aunque vayamos en un tour organizado, habrá cosas que no las podamos tener en castellano, y el hecho de ir en un grupo organizado con todas las visitas en castellano encarece bastante el viaje. Con lo cual, lo ideal es hacerlo siempre en un fly and drive, bien en coche de alquiler o bien en autocaravana. Para ambas cosas siempre hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Es necesario una tarjeta de crédito a nombre del conductor con límites bastante elevados y el carnet de conducir internacional. Esto es básico. Además de que se conduce al lado contrario que se conduce aquí en España, con lo cual no es complicado, pero estas tres cosas son básicas a la hora de decidir hacer un itinerario fly and drive por Nueva Zelanda.
Nosotros siempre desde Viajes Globus os ponemos un seguro que elimina la franquicia, porque si cogéis una tarifa normal y corriente, lo más normal es que la franquicia sea bastante elevada. Hablamos de 3.000, 4.000 dólares neozelandeses. Pagando un suplemento que nosotros ya dejamos pagado desde Viajes Globus, este suplemento, o sea, esta franquicia desaparece. Y es lo que siempre recomendamos. Además de lo que os digo, los límites de las tarjetas siempre bastante altos por lo que pueda pasar. Entonces, en un supuesto itinerario, entrando por la actual capital, que es Auckland, llegaría nuestro vuelo a Auckland, como bien dicho, vía Londres o vía Emiratos, y lo normal es que se suele hacer, dependiendo de la hora de llegada del vuelo, solamente una noche, porque a pesar de ser la capital y a pesar de ser una ciudad bastante grande, pues al final no deja de ser una ciudad y no tiene mayor interés, es decir, no es a lo que nosotros vamos, para lo que nosotros vamos a visitar Nueva Zelanda. Entonces, como os decía, la población está repartida en más de 3/4 partes en la isla norte, a pesar de que la isla sur, ya os he dicho, es la más grande, no es donde más población hay, y una tercera parte de esta población vive en Auckland, vive en la capital. Bueno, pues esto es algo que sucede en muchos países, que la gente suele emigrar a la capital porque es donde más oportunidad de trabajo suele haber, y esto pues sucede también en Nueva Zelanda. Y luego el resto de la población está repartida entre Wellington, Christchurch y Hamilton. Estas serían un poco las ciudades con más habitantes después de Auckland. ¿En Auckland qué podemos hacer? Pues Auckland es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, muy pro de la naturaleza, como todo su país tiene, o vais a comprobar, con lo cual tiene muchos parques, es una zona donde viven muchos artistas y es una ciudad donde hay mucha cultura por el deporte, con lo cual vais a poder ver mucha gente practicando deporte al aire libre, como sucede en Australia. Sí que es cierto que merece la pena hacer el crucero por la bahía de Auckland, esto es muy chulo, merece la pena hacerlo, y luego pues una visita a un museo marítimo que tienen muy importante, esto también recomendamos que lo hagáis porque es bastante interesante. Y luego, al ser una ciudad tan cosmopolita y tan moderna, no existe ningún peligro en salir por la noche, tomar una copa, poder ir a cenar. Hay bastante oferta de bares, de restaurantes, de sitios para tomar una copa, con lo cual es una ciudad para salir. Como os decía, merece mucho la pena el tema del crucero por la bahía, y ya directamente desde ahí nos bajamos hacia Hobbiton. Hobbiton es famoso, pues como la foto estaréis viendo y como casi todo supongo que conoceréis en las pelis del Señor de los Anillos, porque el 70% de estas pelis se rodó aquí. Entonces, Hobbiton se encuentra a 2 horas de Auckland y se hace de paso, es decir, se puede visitar de paso, se deja el coche en un parking, el acceso cuesta $50, entras, lo ves y seguiríamos nuestro itinerario, es decir, no es necesario dormir en Hobbiton, a no ser que alguien muy seguidor de estas pelis quiera dedicarle demasiado tiempo, ya pondríamos una noche, pero no es lo habitual. Como veis, pues son paisajes muy peculiares de la película. Siguiendo nuestro recorrido llegaríamos a Rotorua. Rotorua es una ciudad muy conocida, es una zona muy conocida por su gran actividad geotérmica. Esta zona vais a encontrar desde géiseres, piscinas naturales con agua a distintas temperaturas, vais a tener baños de barro, vais a ver esto que os pongo, que es la famosa piscina de champán, se llama, que es una piscina totalmente de azufre, por eso tiene ese color rojizo que veis en la orilla, y el geyser Poutu, que este es el de los más conocidos. Rotorua también es conocida porque dicen que allí es donde más se observa el espíritu de la Mana, a ver si lo pronuncio bien, Mana Kutanga, ¿vale? Que es el espíritu de la hospitalidad. Y tenéis zonas muy conocidas como Te Puya, como Mitai Village y Tamaki Village, que son unas zonas también de ocio muy importantes. Como decíamos, es un centro muy importante para la cultura maorí, por el significado que tiene con ellos, y pues es donde vamos a poder ver
la zona, digamos, del país donde vamos a poder ver espectáculos tradicionales y donde vamos a poder probar toda su gastronomía. La cultura maorí, como hemos empezado a nombrar al principio del taller, le pongo un poco una pequeña definición, que yo supongo que la mayoría conoceréis, que es una etnia. Los maoríes son una etnia polinésica que llegó a Nueva Zelanda entre los años 800 y 1300. Se dice que provienen de las islas Cook y de la isla Raiatea, que es una de las islas de la Polinesia, de las islas del norte. Entonces se conoce que emigraron allí y empezaron allí su vida desde estos años hasta día de hoy. Y entonces pues dentro de su cultura tienen pues una artesanía típica, tienen un tipo de comida típica, tienen un idioma, tienen una serie de aportaciones culturales muy interesantes y muy diferentes a cualquier cultura occidental. Dentro del itinerario que hemos marcado ya pasaríamos de la isla norte a la isla sur cogiendo un ferry en el pueblo de Wellington. En el pueblo de Wellington cogemos un ferry que cruza el estrecho entre la isla norte y la isla sur, uno de los estrechos, dicen, más bonitos del mundo, y llegaríamos hasta Picton, que es el puerto de la isla norte, donde desembarcaríamos con nuestro coche o nuestra autocaravana para seguir nuestro viaje por la isla sur. Si viajáis en autocaravana, siempre tenéis muchas dudas sobre esto y nos preguntáis. Normalmente siempre os damos unas guías porque uno no puede parar donde quiera con la autocaravana. Es decir, hay unos sitios pactados, hay unos sitios marcados donde debéis parar. Uno puede dormir donde quiera y aparcar la autocaravana donde él quiera porque las multas son muy fuertes. Entonces os damos unas guías de como si fueran unos campings, por así decirlo, de caravanas donde podéis parar y donde hay pues zona de restauración en algunos, hay zona de baños, zona para vaciar depósitos, zona de compra para hacer comida, en fin, donde uno puede encontrar servicios donde prepararse si viaja en autocaravana, ¿vale? Siguiendo nuestra ruta ya entraríamos dentro de la isla sur y iríamos directamente a Christchurch, que es de las zonas de las ciudades más importantes, como hemos nombrado antes, de Nueva Zelanda, y es una de ellas con más herencia inglesa, por así decirlo. Entonces es una ciudad súper moderna, le pasa como a Auckland, pero tiene esa mezcla inglesa que podemos encontrar también en otras ciudades de la isla sur. Desde allí, en Christchurch, perdonad que se me olvidaba, haríamos una noche. No es necesario hacer más noches tampoco, ¿vale? Porque llegamos más o menos a una hora prudente, podemos verla durante todo el día, dormimos y al día siguiente ponemos rumbo hacia nuestro siguiente punto, que sería el lago Tekapo. El lago Tekapo es conocido, más o menos lo tenemos como unas 3 horas, como veis en la diapo, desde Christchurch. Es conocido porque tiene ese color turquesa, que es característico, dicen, por un fenómeno que le llaman arena de glaciar fina, que son unas rocas molidas por los glaciares, que más o menos están suspendidas en el agua. Entonces por eso tiene este color. Pues muchos viajes fotográficos, muchos fotógrafos conocidos, es uno de sus sitios idílicos para poder fotografiar. Y pues sí que es cierto que, como os decía, está cerquita del lago Tekapo y normalmente lo utilizamos de paso hacia nuestro siguiente punto, que sería el lago Wanaka. Estas fotos que estáis viendo con las montañas nevadas normalmente se pueden visualizar casi todo el año, pero como os decía, para ver nieve, claro, ya tiene que ser, para ver abundante nieve, ya tiene que ser en su invierno, pero acordaros que tiene siempre su contra ir en su invierno. Desde el lago Wanaka, la montaña que veíais al fondo, esa montaña nevada que yo hablaba, es la montaña de Aoraki Mount Cook, Esta es la más alta y mide 3.750 metros. Entonces desde allí se pueden hacer algunas rutas. No hace falta tener un nivel físico elevado para poder hacerlas, ¿vale? Nos acercaríamos hasta un pueblo y desde allí tendríamos la posibilidad de hacer estas rutas que os digo que no pasan ninguna de las 3 horas. Nuestra siguiente parada por carretera sería el lago Wanaka.
este lago es uno de los más grandes, tiene 45 kilómetros de longitud y 193 kilómetros cuadrados de superficie, y es un lago que es normalmente se utiliza para actividades y deportes de agua. Es muy famoso porque es una zona vacacional a nivel nacional y a nivel internacional, y entonces está muy preparado para el tema de los deportes acuáticos. Veis también que hay viñedos de fondo porque es una zona también donde hay plantación de viñedos para hacer vino. Entonces por eso es muy famoso. Y aquí más o menos la parada que recomendamos es de una noche, no de más. Por eso veis las velas de fondo. Y estos son los deportes que se suelen hacer por la zona del lago Wanaka. Aparte del lancha jet boat, que es una lancha que va a toda pastilla, tenemos el bungee jumping con un río de fondo, y luego se suelen hacer también unos sobrevuelos en avioneta. Desde aquí pondríamos rumbo a Queenstown. Esta es la zona de la isla sur que más tiempo nos va a robar, entre 2 y 3 noches le podemos dedicar. Y es una zona, es un pueblecito, bueno, Queenstown tiene el nombre porque dicen que es un pueblo hermosísimo, y le pusieron el nombre de Queenstown debido a la reina. Entonces son calles llenas de árboles, y con esta foto un poco especial, pues como si no hubiera avanzado el tiempo, como puede ser en algunos pueblos de la zona de California, de la costa oeste. Es como que se ha parado el tiempo. Entonces el pueblecito está así tal cual os lo pongo en la foto, en la diapo. En Queenstown, bueno, por su ubicación, que está en la zona de los Alpes del Sur, es muy recomendable, siempre decimos, hacer un vuelo panorámico, porque desde Queenstown vamos a poder ver glaciares, vamos a poder ver fiordos, vamos a poder ver lagos. Entonces siempre la visión que vamos a tener desde el cielo va a ser muy diferente a la tierra, ¿vale? Desde Queenstown, una vez estamos las 2-3 noches, desde esta misma parada, desde Queenstown, se puede visitar Milford Sound, ¿vale? Que es el fiordo pues uno de los fiordos más famosos que tiene la isla sur de Nueva Zelanda. Este está en la costa oeste de la isla sur, y su estrecho es muy famoso porque tiene una fusión de características naturales espectaculares. Entonces es muy recomendable hacerlo. Se puede hacer de varias formas desde Queenstown. Lo podéis hacer en coche, se puede hacer en bus y se puede hacer en avioneta. Lo recomendable es que alguno de los tramos los hagáis por carretera, porque es como realmente vais a ver la belleza de este fiordo. Pero si pudierais hacer algún sobrevuelo o el regreso en avioneta, eso sería maravilloso. Estamos hablando que los costes tampoco son desorbitados y os puede dar una visión del viaje súper diferente y súper guay. Ahí os dejo con una foto súper característica de Milford Sound. Y luego desde allí sí que pondríamos rumbo, y esto sí que lo recomendamos siempre sí o sí, al glaciar de Franz Josef. Aquí solemos dormir una noche, venimos por carretera, aproximadamente tardamos unas 4 horas y media desde Queenstown, y aquí también existe la posibilidad, como veis en la foto, de hacer el sobrevuelo en el helicóptero, que como en el caso del Milford Sound también tiene un sobrecoste, pero estamos hablando que no son precios prohibitivos, es decir, son precios que nos podemos permitir, y que el ver el glaciar desde el cielo es ya algo apoteósico. O sea, es algo que haría del viaje, yo pienso, vamos, una visión totalmente diferente y brutal, y una sensación brutal de verlo desde el cielo. Experimentarlo desde el suelo es muy fácil, ¿vale? Hay infinidad de actividades, de rutas de senderismo con crampones, es decir, desde tierra, desde el suelo, como digo yo, lo vais a experimentar súper bien, pero sí se puede añadir la experiencia desde el aire. Siempre nos preguntáis si es difícil o si el nivel físico es alto para poder visitar este glaciar, y no es así, porque como está casi al nivel del mar, está en un clima templado, hay que ir bien abrigado, es decir, hay que ir con una ropa térmica en condiciones, pero es uno de los más fáciles para poder hacer, es decir, cualquier persona
en una condición física normal lo puede hacer tranquilamente. Ahí os decía, ¿ves cómo os decía el tema de el trekking con crampones? Que esto ya es una experiencia brutal. Y desde ahí seguiríamos hasta las cascadas de Punakaiki. Las cascadas de Punakaiki más o menos las tenemos a como 4 horas aproximadamente desde Christchurch y nos dan una visión un poco más verde de cascadas, de columnas de agua. Aquí también podremos hacer canoa, rafting, espeleología. Es como algo parecido a Rotorua, por así decirlo, pero más verde, es como más naturaleza, más verde. Sí, es que es más verde la definición, ¿vale? Es algo más, no tan seco, no tan abrupto, es algo como más natural, como más parque, por así decirlo. Desde allí seguiríamos, en Punakaiki dormiríamos una noche, en Franz Josef lo he dicho, una noche, y ya llegaríamos desde el oeste hasta el este, atravesando toda la isla sur a Kaikoura. Kaikoura lo utilizamos para ver ballenas, para el avistamiento de ballenas. Es cierto que hay dos épocas muy marcadas, una de orcas y otra de ballenas jorobadas. La de orcas va de diciembre a marzo y la de ballenas jorobadas es junio y julio. Entonces, si vamos fuera de estas fechas, tendríamos que ver si es recomendable que vayáis a Kaikoura, porque es cierto que si el avistamiento va a ser complicado, igual no merece la pena y lo podemos sustituir por otra zona de la isla sur de Nueva Zelanda. Desde aquí acabamos en Christchurch, ¿vale? Porque es el aeropuerto de salida de la isla sur, a no ser que hiciéramos otro orden, como os he comentado al principio del taller, que acabaríamos en Dunedin, también desde donde podemos salir, o desde Queenstown, es decir, de estas tres ciudades tenemos vuelos con conexión con Auckland, y también con vuelos internacionales, y ya desde allí finalizaríamos nuestro viaje por las dos islas. Repito, si tenemos más días podemos complementar el viaje con zonas diferentes tanto de la isla norte como de la isla sur. En la isla norte hay una zona de playas que se llama Bay of Island, que es chulísima, que también recomendamos, pero ya necesitáis más días. Después, para la gente que quiera hacer playas desde Nueva Zelanda, existen varias opciones. Por cercanía tenemos Fiji o las Islas Cook, que más o menos las tenemos a 3 horas y media de vuelo. Luego ya dentro de las Islas Fiji o las Islas Cook veríamos qué isla sería la más apropiada para hacer la extensión de unas 3-4 noches, porque estando a 3 horas y media de vuelo es muy fácil, es muy factible, no es nada lejos, no es nada cansado, con lo cual podemos hacerlo. Y también existe la posibilidad de conectar con Polinesia, que también, siendo un grupo de islas tan grande, que siempre cuando hablamos Polinesia parece que solo es Bora Bora, no. Polinesia puesta en un mapa ocuparía toda Europa, es decir, hay que elegir bien qué isla de la Polinesia tendríamos la posibilidad de finalizar que fuera factible, y ya combinaríamos o bien una o dos, ya os digo, dependiendo del grupo de islas que escogiéramos. Como todo, contra más azúcar, más dulce, y ya veríamos el trabajar siempre una mejor opción de hotel para el final, que es la playa, porque para el tema de Nueva Zelanda, si elegís el coche de alquiler, los hoteles que elegimos son hoteles de unas cadenas de hoteles neozelandesas muy sencillas, relación calidad-precio estupendo, pero si metemos un final en una playa sí que os recomendamos que aquí el hotel sea un poquito mejor, con lo cual hablaríamos, ahí ya va en cuestión de cada presupuesto que tenga cada uno, veríamos qué hotel se ajusta más y qué régimen alimenticio elegiríamos y qué tipo de habitación, si nos vamos a la zona de Polinesia, elegiríamos para finalizar. Existen más opciones, existen más posibilidades de playa, pero iríamos a zonas más lejos, con un sobrecoste de vuelo y unas horas de vuelo más pesadas, porque estaríamos más lejos, pero nada es imposible, como decimos siempre nosotras en Viaje Globus, ¿vale? Con lo cual, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por escucharme
Y cualquier duda o cualquier consulta, estamos a los teléfonos, que ya lo sabéis, al móvil de Globus, que lo tenéis en pantalla, el 673-616-975, y os dejo aquí el correo de Celia, que es nuestra compañera, la que ha tenido la oportunidad de estar en Nueva Zelanda. Muchas gracias y nos vemos pronto.